Buenas, mi nombre es Matías Leal y hoy voy a desarrollar una viga hiperestática mediante la utilización del método de Cross. En el método de Cross, primero hay que realizar una rigidez, un factor de distribución con respecto a la rigidez, los cálculos de momentos y una tabla del cálculo de Cross. La rigidez. Respecto a la rigidez, se saca dependiendo de dos casos, una viga apoyada empotrada o empotrada, que será de las siguientes fórmulas. El cálculo de rigidez se realiza mediante cada tramo en la B, BC, CD, DE, EF y FG, utilizando las fórmulas ya mencionadas, eh, cual al seccionar la viga en los apoyos internos, estos pasarán a estar empotrados en el tramo AB, teniendo un momento de inercia de 3, un largo de 8, calcularíamos que la barra está apoyada empotrada y que la rigidez sería 1,13. En la barra BC pasaría a estar empotrada con un momento de inercia de 2,5, un largo de 3, una rigidez de 3,3. En barra CD, un largo de 9, un momento de inercia de 2 y calculando 0,89 su rigidez. DE igual empotrada, calculando 0,86. EF mantendría empotrada. NFG igual. Y tendríamos los cálculos de cada una de las rigidez de la viga. Los factores de distribución se realizan las, mediante los cálculos de la rigidez dividido la sumatoria de la rigidez de las barras que llegan a ese nudo. La sumatoria de los puntos debe ser siempre 1. Ahora, el factor de distribución se calcula mediante las K de cada barra más las que llegan a esa barra. Para que se entienda mejor, se ve en la fórmula aplicándola en Excel. En el nudo B tendremos que llega el del tramo AB, obviamente, y va a estar dividido en la sumatoria de los barras que llegan, o sea, BC y AB. Por lo tanto, va a ser 1,13 dividido la sumatoria de 1,13 más los 3,33. Esa es una. Y la del tramo BC, que va a ser BC partido la sumatoria de 1,13 más los 3,33. Y la sumatoria final te tiene que dar 1, obviamente, para comprobar que esté bueno. En el caso del nodo A, no hay un factor de distribución, ya que está simplemente apoyado y no hay ni una rigidez. En el nudo C, como se aprecia aquí, nudo C, van a llegar las barras BC y las barras CD. Por lo tanto, primero, con respecto al tramo BC, sería el factor de distribución de BC, que va a ser los 3,33, dividido el factor de distribución de CD, más la rigidez de BC. Por lo tanto, serían los 3,33 dividido 0,89 más 3,33, perdón. Con respecto al tramo CD, se repite, va a ser la rigidez del tramo CD partido la sumatoria del tramo BC más CD, o sea, los 0,89 partido 3,33 más 0,89. Se comprueba que está correcto con respecto a la sumatoria de ambos. Con respecto al nudo D, tendremos la llegada de la barra CD y DE. Con respecto al tramo CD, tenemos la rigidez de CD, que son los 0,89, partido la sumatoria de la barra DE y CD. En el tramo DE tendremos obviamente la rigidez de DE partido la rigidez de CD y DE.
Con respecto al nudo E, tendremos el tramo DE y EF, calculando la rigidez de DE partido de la sumatoria de EF más DE. En el tramo EF tendremos la rigidez de EF partido de la rigidez de DE más EF, comprobando obviamente que ambas den 1. En el nudo F llegaría a la barra EF y FG. Sería en el tramo EF, sería la rigidez de EF partido a la sumatoria de FG más EF. Con respecto al tramo FG, tenemos la rigidez del tramo EF y FG, pero sería FG partido a la sumatoria de ambas barras, resultando los 0,38 y sumatoria dando 1. Con respecto al nudo G, como es la única barra que llega, la sumatoria obviamente daría 1. Ahora, en el cálculo de los momentos, hay que estar bien atento a lo que pide la barra. Por ejemplo, en la barra AB no tenemos ninguna carga y en el punto A no tendremos momento, obviamente. B tampoco al no tener carga. Con respecto a BC, ya vamos a tener un momento en cada nudo. Con respecto a la fórmula que se utiliza, utilizando las hipótesis de carga, determinamos que se calcula con la siguiente fórmula, obviamente teniendo en cuenta que está invertido, y además tener en cuenta que la carga va en sentido opuesto a lo que se pide en la hipótesis, lo cual uno de por sí toma el momento positivo en el nodo B y C positivo, o sea, C negativo, positivo B. En este caso tendremos que invertirlo y tomar negativo B y positivo en C con respecto a las fórmulas, teniendo en cuenta que A será 1,5, B será 1,5 igual, hasta la mitad, el largo completo son 3 y la carga repartida son 5. Y sería este el cálculo, utilizando la fórmula. Con respecto a CD, al tener 3 cargas, no hay ninguna hipótesis que iguale estas cargas, ya que son todas distintas. Debemos pasarla a forma puntual. Obviamente la primera, de 5 toneladas fuerza, debemos situarla y compararla con la hipótesis de esta carga. Con respecto a C, tendremos que se utilizaría la carga, teniendo en cuenta que serán los 3,54, pasada puntual en forma con respecto a I, y teniendo en cuenta que esta está en un ángulo de 45 grados, se determina que el momento en C será de 4,72 y el momento en D, aplicando la fórmula, será de menos 2,36, tomando positivo C, que será en este sentido, y D será horario, por lo tanto se toma negativo. La segunda síntesis aquí, la segunda situación que se tiene, que sería la de 7,01, que sería la 10 toneladas fuerza inclinada, teniendo en cuenta el largo total de 9, y que la hipótesis se ve que está a la mitad, por lo tanto se calcula de la misma forma para ambas, pero una tiene que quedar negativa, que sería la sentido horario, o sea, la de D. La tercera hipótesis de esta barra, de esta viga, de esta sección, sería la de 15 toneladas fuerza, que se vuelve a utilizar esta hipótesis y se invierte, obviamente, en donde se ejercería más carga sería en este punto, en el punto B, y obviamente se utiliza la fórmula, intercambiando obviamente los puntos. B
esta fuerza, este momento, sería la de acá, la de C, y la de A, la de hipótesis de A, sería en D. Por lo tanto, serían estos los resultados, quedando negativo el sentido horario, momento en D, y momento en C antihorario positivo. Lo cual llevaría a una sumatoria de las cargas, ya que se tuvo que descomponer en tres hipótesis, dando un resultado de 19,68 en este punto en C, en nodo C, y el nodo D daría menos 24,35. Con respecto a esta viga, teniendo un momento en sentido antihorario, y según la hipótesis, tendríamos que estaría a la mitad. Tomamos la fórmula tal cual, pero al estar en sentido contrario a la hipótesis, quedaría la primera en el nudo D quedaría negativa y en el nudo E quedaría positiva. Aplicamos la fórmula y tienen los resultados. Con respecto a la viga EF, tendríamos que una carga repartida idéntica a la de la hipótesis, pero con el sentido de la carga hacia arriba. Por lo tanto, nos invierte nuevamente lo que teníamos pensado, o sea, lo de la hipótesis se nos invierte nuevamente, donde quedaría negativo el momento en E y el momento en F quedaría positivo por la misma situación de la carga contraria. Aplicando fórmulas, serían nuestros resultados. Para finalizar tenemos una carga que no se encuentra en las hipótesis normales o comunes, por lo tanto igual hay que desglosarla y realizarle una sumatoria final a cada punto con su momento. Primero sería la sección de esta parte que se le dio una distancia, que A sería 1 y el largo total son 4, con la carga de 15, pero con sentido hacia arriba, por lo tanto vuelve a generar que el momento en F sea negativo y el momento en G positivo, se nos invierte, por lo tanto sería así. Con respecto a la otra sección, sería una sección rectangular que nos daría que C, este punto C, sería 0,5, el A, que llegaría a la mitad igual de C, sería 1,5, pues sería A más los 0,5, A sería 1 más los 0,5, sería 1,5 total. B sería la otra sección, que sería 2,5, un largo total de 4, y seguimos con la carga de 15. Y nuevamente tendríamos el sentido hacia arriba, por lo tanto nos vuelve a cambiar la fórmula, nos vuelve a cambiar el signo de la fórmula, teniendo momento en F negativo y momento en G positivo. Ahora vuelve a la nueva hipótesis, volvemos a la hipótesis anterior, pero ahora las cargas vienen hacia abajo, siguen la hipótesis, pero en sentido contrario nuevamente, donde se generaría más carga en el nudo G que en el nudo F, con respecto aquí a la hipótesis, por lo tanto se calcula, teniendo la misma anterior, pero en el sentido que corresponde, teniendo momento en F positivo y momento en G negativo. Se calcula la nueva sección rectangular con los mismos puntos, pero en sentido hacia abajo, y teniendo que el momento en F será 1,31 positivo y ahora sería menos 8,51 en momento en G, a lo que tendríamos una sumatoria de la viga FG total de esto, que da lo mismo, pero hay que darle un sentido a cada una, como siempre tomamos sentido anterior al 1F,
quedaría como positivo, y negativo en el nudo G, que sería sentido horario. Ahora, ya teniendo los factores de distribución y los momentos, podemos realizar el cálculo de la tabla de Cross, la cual se realiza de la siguiente manera: teniendo los momentos de cada nudo y cada tramo, en cada punto, y los factores de distribución de cada uno, vamos determinando que se genera un desequilibrio, que sería la sumatoria de cada barra, de cada punto, los 0 más menos 1,08. En este caso serían los 19,68 más los 0,33, los menos 24,35 más menos 2,5, aquí menos, los 2,5 más menos 7,16, y el tramo F 3,26 y 9,76. Aquí estos se mantienen, como no hay un desequilibrio aquí ni en A ni en G. El desequilibrio, cuando queda negativo, se debe pasar a positivo. Mismo pasa cuando está positivo, hay que cambiarlo a negativo, como lo indica el método de Cross. Cuando está negativo pasa a positivo, y cuando está positivo a negativo. Ahora, se genera el desequilibrio, se calcula el desequilibrio, que será igual al desequilibrio por el factor de distribución de aquella barra, que igual el equilibrio va a ser igual a el desequilibrio por el factor de distribución de aquella barra. Mismo caso, el desequilibrio por factor de distribución, igual desequilibrio por factor de distribución, igual desequilibrio por factor de distribución, igual desequilibrio por factor de distribución, se mantiene desequilibrio por factor de distribución, desequilibrio aquí por su factor de distribución. Vamos calculando los equilibrios, recordamos, igual al desequilibrio por el factor de distribución, igual al desequilibrio por el factor de distribución. Y vamos generando el equilibrio. Ahora esto hay que distribuirlo en los puntos que no tengamos una distribución. Distribuimos, que sería en el nodo A, vamos a tener los 0,27 dividido 2, se distribuye a la mitad, esto va a pasar a 0. El 0,81 va a pasar a ser, a pasar a la distribución del 15,8 dividido a la mitad. Aquí en el nodo CD va a pasar el 0,81 a la mitad y se van repitiendo los casos. Aquí en CD va a ser DC a la mitad, en el DC va a ser los 4,2 a la mitad, los 2,43, 2,42 a la mitad, igual acá 13,15 a la mitad, igual a los 8,07 a la mitad, igual acá a los 2,23 a la mitad, y el nodo G pasa el 4,94 a la mitad, y al igual que el nodo BA, o sea, el tramo BA va a pasar a ser 0. Y aquí tendríamos la primera iteración. Esto es una iteración. Y debemos repetirla hasta que no podamos realizar más iteraciones, hasta que lleguemos lo más cercano a 0 de cada distribución, en cada equilibrio, y podamos tener la igualdad de momentos. Volvemos a distribuir, volvemos a generar el desequilibrio, perdón. El desequilibrio que va a ser igual, va a ser igual a, y va a ser igual a, repetimos el paso de los momentos de aquí, que va a ser igual acá a
el 0 más menos 7,9. Aquí seguimos repitiendo los pasos como se realizó de manera anterior. Los 0,4 más 0 más los 6,8. Aquí también se repiten los menos 2 más 1,21. Aquí igual los 6,57 más menos 4,03. Los 1 más los 0, obviamente los 1. Volvemos a generar el desequilibrio anterior, que debemos pasarlo a positivo o negativo en el caso que corresponda. Multiplicando por menos 1 por menos 1 para pasarlo a positivo en el caso que sea negativo y a negativo en el caso que sea positivo. Y así vamos generando cada iteración hasta llegar al equilibrio, que se mantenga lo más cercano a cero, tal como se debe calcular. Ahora voy a hacer una pausa para realizar una tabla completa ah, y así que se calcule llegar al equilibrio y la sumatoria final para demostrar que está correcto. Finalmente, ya hecha la tabla completa, una vez hecho todos los desequilibrios, equilibrando con los factores de distribución y realizando el transporte, eh, vamos generando cada una de las iteraciones, en este caso 5 iteraciones. La final se le realiza una sumatoria, la final se deja sin transporte, se llega solamente hasta el equilibrio y realizamos una sumatoria de de todos los nudos, o sea, de todos los momentos, en todos los momentos, equilibrios y transportes para finalizar esta sumatoria. Obviamente en el nudo A, al no tener momento ni factor de distribución, simplemente queda en cero. En el nudo B se va a generar la siguiente sumatoria, que va a ser el momento inicial, que es 0, más el equilibrio, el primer equilibrio, su primer transporte, el equilibrio, el transporte, y así en cada iteración. En el nudo B, en el tramo BC, se genera igual su momento inicial, el equilibrio, el transporte, y así sucesivamente, y así con todos los nudos y barras, cada tramo, con su respectivo momento inicial, desequilibrio y transporte, para dar cuenta de que los nudos están dando correctamente. En el nudo G, al no haber desequilibrios, solamente hay transporte, se hace la sumatoria solamente obviamente de los momento inicial, transporte, 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 y da el momento. Así, finalmente, podemos determinar que cada nudo está equilibrado, dando como resultado 3,47 y decimales, en el otro menos 3,47 y decimales, 20,39 decimales en negativo, aquí positivo, lo mismo, menos 12 y 12 en el nudo D, en el nudo E tenemos 10 y menos 10, en el nudo F tendríamos menos 4,66 y 4,66, muy similares, y en el nudo final son menos 12. Así es como podemos dar por finalizada esta viga, donde se ve que está equilibrada, donde ya se realizó la sumatoria y se realizó mediante el método de Cross, y podemos así determinar la deformación, eh, los gráficos de momento, de corte y demás. Así es como se termina y se realiza una viga mediante el método de Cross.